Pues precisamente este lunes se conmemoraba el Día de la Persona Migrante y hoy queremos poner perspectiva de género en el relato migratorio, porque cada vez son más las mujeres y las niñas que en el caso de las islas están embarcándose en cayucos y pateras. Noé, buenos días. ¿Qué consecuencias está teniendo? Sí, ¿qué tal, Marta? Buenos días. Pues obviamente es una situación que requiere una protección especial. Este año, por lo que sabemos, con fecha actualizada, datos actualizados, hay ahora mismo unas 150 niñas llegadas en cayucos o pateras que están siendo tuteladas por el Gobierno de Canarias. Sabemos qué es lo que supone. De todo ello, de ese cambio también del relato migratorio que está detrás de la llegada de mujeres, queremos hablar con nuestra invitada de hoy. Ella es una geógrafa, experta también en género, y nos acompaña ya Adama Andao. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Adama, lógicamente el relato migratorio de las mujeres y las niñas es diferente. ¿Por qué crees que se está incrementando esa llegada, está cambiando esa llegada de cada vez más mujeres y niñas? Bueno, en el caso de las mujeres que están llegando por pateras y desde la zona de África Occidental y del Sahel, es verdad que hay un factor a nivel del contexto político, ¿no? Esta zona está pasando por distintos problemas, ¿no? Relacionados con golpes de Estado, con inestabilidades políticas, represiones masivas de actores políticos como de la población, ¿no? Y entonces también las mujeres migran, ¿no? Es un factor que tienen en común tanto los hombres como las mujeres, ¿no? El contexto político que se está deteriorando mucho desde estos últimos años en esta zona. Y luego hay otro elemento que es que ahora las mujeres en esta parte del mundo tienen más acceso a las noticias, a los medios de comunicación, ¿no? Con el desarrollo de las redes sociales y de la evolución del flujo de las noticias, y por lo tanto saben ahora, tienen más conciencia de su situación, de la vulneración de sus derechos, y saben también perfectamente ahora que existen otros lugares en el mundo donde pueden ser protegidas y donde pueden ser más libres como mujeres. Un ejemplo que se suele dar también, que hemos conocido en los últimos años, es por ejemplo el de mujeres que huyen de sus países de origen para evitar, por ejemplo, la mutilación genital. ¿Puede ser un caso? Sí, sí, claro. Lo que es específico a las mujeres son los factores religiosos, culturales, sociales, ¿no? Como lo acabas de decir, como puede ser el caso de la mutilación genital femenina, pero también de los matrimonios forzados o por violencia de género también, o por ser víctima de explotación sexual, o también hay el caso de las mujeres que tienen que huir por su orientación sexual, ¿no? Porque en estas zonas de África se sabe que hay, por ejemplo, hombres homosexuales, pero no se acepta. Pero en el caso de las mujeres es totalmente impensable pensar que puedan ser lesbianas. Entonces ellas tienen más vulnerabilidad todavía. Hablábamos de delitos sexuales, de la violencia de género, pero algo que acompaña tradicionalmente el relato migratorio de las mujeres es la violencia sexual, ya porque en muchos casos niñas y mujeres llegan a ser víctimas de trata, pero es que muchas de ellas sufren violencia sexual incluso antes de embarcar en una patera o cayuco. Sí. Es que eso, sufren antes, y las mujeres, por ejemplo, las niñas que no han sufrido violencias sexuales antes de salir, pues muy probablemente van a ser víctimas de estas violencias durante el camino, ¿no? Hay que entender que a veces vemos a mujeres llegar embarazadas o con recién nacidos o con hijos y hijas de un par de años y pensamos que han salido de su casa, ¿no? En esta situación, cuando realmente son el fruto de violaciones, ¿no? Es que durante todo este proceso las mujeres, el cuerpo de las mujeres son mercantilizadas, son sexualizadas, traficadas, ¿no? Y cuando digo mercantilizadas, puede llegar al punto de que en el momento de embarcar tienen que pagar más caro su pasaje
por tener su periodo, su regla, ¿no? en ese momento. Entonces el cuerpo de la mujer está totalmente mercantilizado. Y luego cuando las mujeres llegan a Europa, generalmente hacen como una disociación, ¿no? entre su cuerpo y su mente, porque ya no son dueñas de sus propios cuerpos, ¿no? Y sí, pero también decir que es verdad que son víctimas de trata, pero tanto los hombres como las mujeres son víctimas de trata en este proceso migratorio por estar entre las manos de traficantes, de mafias, ¿no? que les explotan durante todo el camino y que abusan de su poder y que aprovechan de su vulnerabilidad. Claro, es que estamos hablando del momento en el que embarcan, a lo mejor en costas más cercanas a Canarias. Pueden haber pasado muchos meses de travesía de sus países de origen hasta que las mujeres, o los hombres en general, porque sucede así, llegan a coger esa patera de ese cayuco y se produce durante esa travesía la violencia sexual también. Me parece tremendo y algo novedoso que yo no había escuchado, por ejemplo, que las mafias, los patrones de estas pateras cobren más a las mujeres precisamente por tener la regla, ¿no? Cuando van a embarcar. Sí, 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 es una situación tremenda y hay más situaciones así, pero sí, eso es un elemento que a veces pasa, sí. Adama, hay una situación ya cuando llegan a origen, a Canarias, estas embarcaciones, aquí se cruza y hablamos ya de interseccionalidad, el racismo y el machismo, porque también estamos en una sociedad bueno, con machismo, en el que interviene ya ese factor de discriminación por raza, tanto es así que un ejemplo puede ser que las mujeres africanas habitualmente se las sexualiza. Sí, sí, totalmente. Este estereotipo, ¿no? de las mujeres negras existe desde la época de la esclavitud, se ha ido reforzado también con la colonización y luego con el desarrollo del turismo sexual, ¿no? Esta imagen hipersexualizada de las mujeres africanas o negras en general, que pueden ser también de Caribe, ¿no? Y es verdad que es importante decir que es machismo y racismo, ¿no? Las dos cosas, pero no solo racismo, porque al final los hombres no pasan por este tipo de situación o en menor medida, por lo menos, ¿no? Y es algo que podemos identificar y analizar también en otros sitios del mundo, que al final cada sociedad tiene un poco este prototipo, ¿no? de mujer sexualizada que viene de fuera generalmente. Es el caso también de las mujeres blancas que en algunas regiones del Magreb, por ejemplo, son percibidas como mujeres fáciles, mujeres con mente abierta, dispuestas a mantener relaciones sexuales de manera fácil. Pero en el caso de las mujeres negras es verdad que hay también otros componentes que es el estereotipo también de ver a estas mujeres como mujeres pobres, de vernos como mujeres pobres y con una inferioridad intelectual, ¿no? Entonces estos dos estereotipos que también existen desde la época de la esclavitud son muy difíciles de construir y acentúan esta representación hipersexualizada de las mujeres. Pues Adama Andao, geógrafa experta en desarrollo e igualdad de género, gracias por acompañarnos, por ayudarnos también a visibilizar y no tan solo revictimizar a las mujeres migrantes que también están llegando de manera más masiva en el último año a las islas. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Un saludo. Bueno, lo cierto, Marta, es que nos hace falta seguir visibilizando. Tenemos una situación diferente, lo decíamos, la protección a las mujeres. Por lo que nos han contado algunas ONGs, las mujeres no son trasladadas a la península una vez que llegan a Canarias, sino se mantienen aquí en lugares como la antigua cárcel de Benito Pérez Armas en Santa Cruz de Tenerife, y se intenta también, siempre que hay posibilidad, reagruparlas con sus familias, con menores que puedan haber venido con ellas a cargo. Lo cierto es que se ha incrementado en el último año y es un cambio en la ruta canaria que se ha producido ya de manera más reciente. Y tremendo este relato que escuchábamos de Adama, varias cuestiones que no conocíamos, que nos han llamado muchísimo la atención, que se les cobra más a ellas cuando tienen la regla y se embarcan en una patera, en un cayuco, y los bebés con los que vienen muchas veces son fruto de agresiones sexuales, de violaciones. Efectivamente. Son aspectos que debemos recordar
mucho, y sobre tenerlos todo muy presentes ese cuando relato hablemos también de migratorio migración. que no comienza cuando embarcan en la patera, en las costas más cercanas a Canarias, que se puede producir durante meses, que salen de sus países de origen, a lo mejor países en la costa este de África, y que tardan meses, bueno, y que son prostituidas durante el camino, violadas, aparte amenazadas con hacer daño a su familia, con prácticas como el vudú, incluso con miedos también atávicos de esas sociedades, y que bueno, al final se produce todo, esa travesía, y es un relato diferente, no solo el motivo económico que conocemos. Pues gracias, Noé, por esta entrevista que ha sido sin duda enriquecedora, muy interesante. Buenos días. Buenos días, Marta, gracias.